Entonces, entrando en materia, este es un retiro de preparación para la Semana Mayor. Pero la Semana Mayor tiene una connotación para nosotros doble. Primero, vamos a poner el caso de que, ¿cuánto es el recuerdo de la edad más temprana que podemos tener nosotros? 6 años, 7 años, 8 años. Vamos a poner 10 años. Bueno, digamos que las primeras 10 Semanas Santas se nos olvidaron. Pero por lo que yo veo aquí, mínimo, llevan como 20 Semanas Santas, sin contar las 10 primeras, por lo menos. Así que si tenemos 20, 30, 40 Semanas Santas encima, entonces tenemos muchas Semanas Santas. Eso significa que hay dos connotaciones que debemos tener presente. Podemos llegar a un momento de hastío. Un momento en que había un cuento que mi papá me contaba, valga la redundancia, había un cuento que mi papá me decía del interior, de que había un borrachito en una iglesia y que el borrachito se metía en la celebración del Viernes Santo y el sacerdote estaba predicando la pasión. Y el sacerdote decía, y nuestro Señor fue arrestado injustamente. Y el borracho decía, lo mismito del año pasado. Y el Señor fue cruelmente azotado, dice el borracho, lo mismito del año pasado. Y además lo acusaron falsamente frente a Pilato, lo mismito del año pasado. Ya el cura se aburrió y dijo, oye, ya que alguien me llame la policía y me lleve este borracho. Llamaron a un policía y se lo llevaron. Y cuando se lo estaban llevando, ¿qué dijo? Lo mismito del año pasado. Entonces así no puede pasar como el borracho, que vamos a la Semana Santa y entonces lo mismo del año pasado. Me echan el mismo cuento, me dicen la misma historia, que ya yo me la sé. Cuando Mel Gibson hizo La Pasión, él dijo que él no la había hecho en idioma, en español, o no le había doblado, y no quería doblarla, porque él decía que la historia todos se la sabían. Hasta los diálogos no lo sabemos. Cuando Pilato, yo me lavo las manos, ¿y quién eres tú? ¿No? ¿Y qué es la verdad? Todos esos diálogos no lo sabemos. Si ya te digo, tenemos 20 o 30 Semanas Santas ya andadas. Sabemos que va a pasar el Domingo de Ramos, sabemos que va a pasar el Jueves Santo, sabemos que más o menos la homilía por donde va a hablar del Jueves Santo, que nos instituyeron el sacramento del amor y todo eso. Y aunque esta charla parece cínica, es que tenemos que entrar en ese cinismo. Tenemos que preguntarnos si no estamos nosotros en lo mismo. ¿Qué preguntas nos podemos hacer al respecto? En primer lugar, ¿por qué se repite? Bueno, yo quisiera aportar 3 reflexiones al respecto, que obviamente no son las únicas, pero sí sobre eso, sobre la repetición, porque es un tema importante. Nos estamos preparando para algo que decimos nosotros que ya sabemos qué va a pasar. La primera es por la memoria. Yo le pregunto, ¿quién de nosotros se acuerda de las lecturas de la Semana Santa del año pasado? ¿Alguien la puede citar? ¿Quién se acuerda de la homilía del Padre la Semana Santa del año pasado, a la que fueron? Una, aunque sea. Tampoco. La memoria en nosotros es muy débil. A veces el Padre hace juegos y dice el domingo, ¿y qué? ¿Ustedes se acuerdan de la lectura del domingo pasado? ¿Y queda el pueblo de qué? Entonces, la memoria es importante. Entonces, no la repetimos por un placer de repetir algo porque no tenemos argumento o no tenemos más nada que hacer, sino porque tenemos que traer a la memoria algo que olvidamos. Primer punto. Segundo punto importante, el tema de la profundización. Todo lo que tenemos un camino en la iglesia hemos aprendido cada vez más, sobre todo de la Escritura. Hemos podido leer los pasajes una y otra vez, y ya sea a nivel personal o ya sea a través de la reflexión de otra persona, hemos captado cosas que
en el pasado no habíamos captado. ¿Y eso por qué? Porque la escritura, a diferencia de la escritura humana, no es palabra muerta, es palabra dada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios. Entonces la riqueza de la escritura no está en la materialidad del texto, sino en la relación de nosotros con esa palabra en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué seguíamos? Entonces, estábamos hablando un poco de la profundización. Hablamos de la memoria, hablamos de la profundización. Entonces, tenemos que tener una actitud en esta Semana Santa de profundización. Si nosotros creemos que no la sabemos, está bien, puede ser. Pero la pregunta es, tenemos que ir con la actitud, ¿qué me va a traer de nuevo a mí esta Semana Mayor? Algo me tiene que traer de nuevo, y estoy hablando a nivel de conocimiento. La tercera cosa importante en la Semana Mayor es, y creo que es la más importante, y por eso la dejé de último, es la actitud que tenemos frente a la Semana Santa. Algunos lo pueden presentar como espiritualidad. ¿Cómo vivimos nosotros la Semana Mayor? Como quien va a una obra de teatro. Yo fui a obras de teatro que dieron el Teatro Nacional sobre el gran drama. Yo he ido, yo también he ido algunos de ustedes tal vez han ido al interior a ver, y algunos tal vez han visto la película La Pasión y todas esas cosas. Pero todos esos acontecimientos son como espectador. Yo veo a Jesús frente a personajes históricos que realizan actos personales. Entonces yo me quedo acá desde afuera y hasta exclamo, oye, qué malo eran esos judíos, qué malo era el Sanedrín. Oye, Pilato, qué fresco, mira cómo se lavó las manos. Oye, y nadie se atrevió, mira a Pedro cómo lo negó, que era un cobarde, y mira el otro, y todos lo abandonaron. Entonces cuando vivimos la Semana Santa de esa manera, entonces vivimos toda la Semana Santa sin fruto, porque la vivimos como espectadores. Para vivir la Semana Santa tenemos que tener dos actitudes importantes. La primera, importantísima, es hacerme partícipe de la pasión. Es decir, yo no puedo ver la pasión sin sentirme culpable. Si yo no me siento culpable, yo tengo que pedirle a Dios que me dé ese don. Porque entonces mi espiritualidad está muy superficial. ¿Qué vamos a celebrar nosotros si decimos una y otra vez que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero yo no me siento culpable? Es más, no me duele. O si lloramos, lloramos como las plañideras. A mí me tocó dar una reflexión sobre del Via Crucis, y había una que dice que Jesús les dijo a una mujer, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Entonces la gente dice, oye, pero pareciera como malagradecimiento, como que están llorando por él porque él dice eso. Pero tenemos que ver qué llanto tenían esas mujeres. Ellas estaban llorando por sus pecados, o estaban llorando como las plañideras. Las plañideras eran que en la antigüedad había mujeres que eran contratadas para llorar en los velorios. No tenían nada que ver con el pariente, pero yo te pago para que tú grites y hagas esto. Y hay mujeres que lo hacen muy bien, pareciera que estuvieran llorando de verdad. Entonces, y voy a poner otro ejemplo. ¿Quiénes de los que está aquí no ha visto una obra de teatro, un documental, una película y ya no ha llorado? Uno ve a veces los pobres niños de África flaquitos, muriéndose de hambre, uno llora. Pobres niños, y ve al otro que no llora. Tú no tienes compasión, ¿qué te pasa? Pero el vecino se está muriendo de hambre y ni me importa. Hay una obra de teatro que trata de eso. Había una mujer encopetada que estaba viendo una obra de teatro, y la otra trataba de gente pobre. O sea que en esos países nórdicos hace frío. Países pobres, y la gente moría de frío en la pobreza. Y a ella le había llevado un cochero que lo dejó fuera del teatro, sentado en el coche con caballo, temblando de frío. Y cuando salió de llorar todo lo que pudo de la ficción, encontró a su cochero muerto de frío afuera. Así nos pasa a nosotros. Lloramos por la ficción.
y nos sentimos muy espiritual y muy conmovidos. Entonces, si nosotros venimos aquí a la pasión del Señor y lloramos, sentimos que, ay, qué espiritual, mira, el Señor me conmovió, el Señor me dio el don del llanto, pero no me convierto, no me confieso, no hago un propósito serio de cambio. ¿Qué fue eso? ¿Cómo le llaman a eso? Lágrimas de cocodrilo. Son lágrimas de cocodrilo. Entonces yo no estoy involucrado en la Semana Mayor. El primer paso para uno mejorar es autodiagnosticarse, no engañarnos. Yo no voy a venir aquí y sentirme conmovido y llorar y ya, porque ese llanto es el mismo llanto de las películas, del documental y la obra de teatro. Son llantos que yo tengo por una emoción instantánea. Ustedes no han oído el ejemplo del maltratador que le pega a la mujer y después que le da una buena guantera, va y se la abraza y llora, y le pide perdón, por favor no me deje, que yo no sé qué me pasó, y a la siguiente, ¿qué hace? Vuelve y le da más duro. Entonces, ¿esa lágrima cómo fueron? Entonces, no toda lágrima es lágrima santa de arrepentimiento. Entonces tenemos que hacer el examen. Entonces tenemos que tener involucrados, tenemos que estar involucrados. La otra actitud importante de vivir la Semana Mayor, habíamos dicho, es el agradecimiento. ¿Qué pasa? Decimos nosotros que Jesucristo murió por nosotros, y yo quisiera contar una anécdota. Había un hombre que, por la gracia de Dios, tuvo mucho éxito en los negocios, tuvo mucho dinero, y llegó un hombre a visitarlo, que fue el que contó la anécdota. Fue a visitarlo y encuentra que el hombre en su gran escritorio, en su gran oficina, tenía en la parte de atrás, colgado en su pared, una tabla de planchar. Después que tuvieron el negocio, la persona le pregunta, oye, ven acá, yo veo que tú tienes atrás una tabla de planchar y una plancha, pero eso no es tu negocio, no se dedica a eso. O sea, tú no fabricas eso, ¿por qué tú tienes eso detrás de ti? El hombre dice, bueno, precisamente yo lo tengo para que me pregunte. Yo tengo eso allá atrás de mí porque yo conseguí lo que tuve porque mi mamá planchaba para otro y así me educó a mí. Y yo no quiero que eso nunca se me olvide. Y yo no quiero olvidar, aunque mi mamá está bien ahora. Mi mamá tiene sirvienta, mi mamá tiene todo lo que yo le puedo dar, pero yo no voy a olvidar eso nunca. ¿Cuál es la actitud nuestra? Hay gente que nos dice a nosotros que nosotros, ¿por qué recordamos una y otra vez la pasión de Cristo? Que nosotros adoramos un Cristo muerto, porque ya Cristo resucitó, está en el cielo, gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. Jesucristo está en el cielo. ¿Por qué nosotros recordamos la pasión del Señor? Ya el Señor objetivamente murió, tenemos acceso a la salvación por su muerte. ¿De cuál es la actitud nuestra? La actitud del hijo que dice, bueno, ya eso pasó, ni lo recordemos, olvidemos ese tema. Ese, como muchos hijos le dicen a la mamá le dice al hijo, oye, yo me he sacrificado, ya eso pasó, olvídate de eso. Es más, ahí tiene. ¿Esa es la actitud nuestra con Jesús? ¿O es la actitud del otro hombre que tenía la plancha para que nunca se le olvidara lo que hicieron por él? Entonces nosotros tenemos los crucifijos, los portamos y los tenemos en los lugares, no es para adornar, es para nunca olvidar lo que Él hizo por nosotros. Y aunque pasó en el tiempo, lo tenemos presente siempre, pero siempre con agradecimiento. Yo no tengo que ver que Jesucristo está en el cielo ahora mismo, ya el Padre le dio eso. El tema es que con respecto a mí, yo tengo que estar agradecido por lo que Él hizo. Y si yo no siento agradecimiento, yo siento que me lo merezco, que soy un mal hijo. Nosotros nos criticamos, yo soy padre, y yo sé, uno critica, oye, pero los hijos no son agradecidos. Bueno, nosotros con Dios somos igual, no somos agradecidos. Sentimos que nos los merecemos, que nos merecemos la cruz de Cristo. Porque si realmente hiciéramos examen de conciencia por el dolor y el sufrimiento que pasó Él, deberíamos estremecernos cada vez que pecamos. Deberíamos tener dolor de pecado.
Cuando vamos a confesarnos, vamos, y yo el primero, no crea que yo hablo así porque yo creo que soy mejor, yo el primero, vamos muy orondo. No nos duele haber ofendido. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no lo digo yo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que no fueron los judíos los que mataron a Cristo. Dice el Catecismo que lo que más le causamos dolor a nuestro Señor somos los cristianos, aquellos que conocimos al Señor y aún así con nuestra infidelidad y nuestros pecados le causamos el mayor sufrimiento posible al Redentor. Así que el dolor, dice la Iglesia, no lo digo yo, más grande que le causamos en la cruz no fue Pilato, no fueron los fariseos, o somos nosotros. Es más, cuando Pedro da el primer discurso, les dijo a sus congéneres, yo sé que ustedes lo hicieron por ignorancia, ustedes no sabían que Él era el Cristo, pero nosotros sabemos que Él es el Cristo y seguimos pecando. Entonces, espiritualidad de la Semana Mayor, cada pecado mío es un dolor que yo le causo a Cristo, es una bofetada, es una corona de espina, es una burla. Cada pecado que yo cometo es eso, no es otra cosa. No lo adornemos. Entonces nosotros nos vamos al tema de la misericordia. Entonces la misericordia nos da patente de corso para no sentir dolor y no pensar que cuando yo me burlo del hermano, yo me burlo de Cristo. Cuando yo hago cada cosa que ofende a Dios, yo le estoy causando un terrible dolor en la pasión. ¿Por qué? Porque dice 1 Pedro 2:24, Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que muertos al pecado vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas ustedes fueron curados. Entonces, el acontecimiento de la cruz se dio en el tiempo, pero por la divinidad de Cristo se dio en un tiempo físico, pero no tiene tiempo en la eternidad. Entonces Él fue capaz en ese momento de sufrir por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces los padres de la Iglesia nos recomiendan, en vez de llorar, en vez de hacer actos emocionales, lo que tenemos que, si alguno ve la pasión, dice, ¿qué puedo hacer yo? Cuando Jesucristo estaba en el Vía Cruz y nadie le daba agua, ¿yo podría darle agua? Sí, yo puedo darle agua. Luchando contra mis pecados, luchando contra mis infidelidades. No soñando que si yo hubiera estado allá yo le diera agua, sino ahora. Ah, no. Lo que pasa es que yo pequé. En la antigüedad, cuando la gente pecaba y se proponía esas terribles penitencias, era porque en el pasado, en la Edad Media, esa gente que nosotros decimos que eran salvajes, y antes del Imperio Romano, que alguna gente dice que la Edad Media era de oscurantismo, esa gente tenía mucho más conciencia de pecado que nosotros. Nosotros no tenemos conciencia de pecado, nosotros pecamos y reídos. No nos duele ni un poquito. No sentimos que estamos bofeteando a Cristo cada vez que pecamos. Entonces, si vivimos la Semana Santa de esa manera, entonces estamos pasando el más profundo retiro que podamos vivir. No hay retiro en la Iglesia Católica que siquiera se acerque a la Semana Santa. Pero si nosotros vivimos la Semana Santa como una rutina, como estar en una actividad que ya es repetitiva, que ya no la sabemos, que estamos más preocupados por las flores y por cómo arreglamos las cosas, que nuestra conversión, por supuesto, no tenemos ninguna identificación con el Señor. En la Semana Santa ocurre como el cumpleaños del niño, que los papás estaban tan ocupados por el cumpleaños del niño, para hacer el mejor cumpleaños del barrio, que se olvidaron del niño, y cuando fueron a cantarle el cumpleaños no encontraban al niño.
Y toda la fiesta se volvió loco buscando al niño. Y el objetivo del cumpleaños se perdió. Nosotros en la Semana Santa no haremos lo mismo. Todos estamos preocupados que el anda. ¿Quién decora el anda? ¿Quién decora esto? ¿Quién hace el otro? Las flores, esto, todo para que quede perfecto para el Señor. ¿Y quién se acuerda del Señor? ¿Quién se acuerda del Señor si el Señor, las flores que está esperando en nosotros es nuestra conversión? Las flores que está esperando en nosotros es nuestro propósito de qué vicio yo tengo. ¿Qué vicio yo tengo, Señor, que yo te puedo ofrecer? Que te voy a decir que por amor a ti, yo quiero quitármelo. Es más, con tu gracia voy a quitar, no voy a vivir tranquilo hasta que no me lo quite. Pero si vivimos con nuestros pecados, nos vamos a parecer al hombre, que yo siempre digo esto, y me gusta el ejemplo, porque creo que lo explica muy bien. Nos vamos a parecer al hombre aquel que es infiel, llega con todo, viene el colorete por aquí, y hediondo aguaro y a otras cosas, donde la mujer, y la mujer esperándole en la casa, y la mujer le dice, oye, tú me fuiste infiel, tú te andabas con otra mujer, y dice, bueno, sí, pero perdóname, sí, eso no fue un desliz, pues tú sabes que uno es hombre, pues. ¿Cómo se siente la mujer con ese arrepentimiento? Y esa es la señora que no le cree el arrepentimiento. Bueno, ese hombre somos nosotros. Ese hombre somos nosotros. Así nos presentamos nosotros frente a Dios, como ese hombre. Fuimos adúlteros, llegamos con olor a pecado, hicimos, sí, Señor, perdónanos. Y tú eres misericordioso, pues. Tú eres misericordioso, perdónanos, pues. Si una mujer que es una criatura, uno siente que es injusto que se presente con ese cinismo, entonces nosotros debemos presentarnos con ese cinismo ante Dios, sin dolor de pecado, sin verdadero arrepentimiento, sin lucha contra Él. El retiro para la Semana Santa, lo que uno tiene que hacer, más que esperar una reflexión magistral de un tema que yo nunca he escuchado, tal vez es interiorizar si yo, después de haber vivido 30, 25, 20 Semanas Santa, voy a vivir esta próxima Semana Santa igual que las anteriores. O yo realmente quiero hacer un propósito para que esta Semana Santa sea la oportunidad para un nuevo comienzo. No que no voy a pecar más porque somos pecadores, pero el propósito, y con esto termino, el propósito, hermanos, es no pecar voluntariamente. Que después de esta Semana Santa, si yo peco, es por descuido, por inadvertencia. Pero esos pecados que yo hago con advertencia, que la conciencia me dice, me advierte, no lo hagas, no hables, y digo, lo hago, esos son pecados muy ofensivos a Dios. Entonces, personas que Dios nos reúne aquí, porque nosotros somos su ejército, nosotros somos su esperanza, nosotros somos aquellos que estamos llamados a amarle de corazón y para que nuestro amor ayude a la salvación del mundo. Esa es nuestra misión. Pero si el pueblo de Dios, el resto de Israel, aquel a que el Señor llamó para que fueran su pueblo fiel, su pueblo que fuera su arma, el ejército de Dios para salvar el mundo, es un pueblo, un ejército que no se diferencia mucho de los que no vienen a la iglesia, que no son luz, que pecan no por inadvertencia, sino a sabiendas, y que Dios me perdone. Dios mío, por favor, desterremos esa frase. No hay frase más cínica que esa. Vamos a pecar y encima le decimos, ay, yo voy a pecar, pero que Dios me perdone. O sea, eso no te importa por un desplante, sino que lo pensó y lo planificó. Entonces esta Semana Santa, hermanos,
esta Semana Santa, meditemos que el Señor nos ha llamado a una vocación importante. El Señor nos ha llamado a ser su ejército. Pero su ejército no puede funcionar, no puede actuar mientras está debilitado por el pecado. Mientras no tomemos conciencia de que ya nosotros tenemos que tomar una decisión firme de no ofender al Señor más. Y que esta oportunidad que el Señor nos regala en esta semana nos conceda a todos la gracia de hacer un nuevo comienzo en nuestra lucha contra el pecado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.